Buen día familia, ¿cómo les va? Nos encontramos una vez más por este medio y bueno, podemos sentirnos un poquito más juntos a la distancia gracias a estas herramientas, más allá de que no es lo que todos preferimos, pero bueno, es una forma de poder estar un poquito juntos y de como familia poder celebrar una vez más esta reunión de adoración, de alabanza y de estudio de la palabra de Dios. Como siempre vamos a compartir unas canciones que nos han preparado los chicos. Y bueno, qué bueno es tener este tiempo donde uno puede postrarse delante de Dios y estar recordando todo lo que Dios es para nosotros, todo lo que Dios hizo por nosotros y todo lo que Dios nos promete. Entonces, en estas canciones que vamos a escuchar, poder recordar que tenemos un Dios poderoso, un Dios que es soberano y un Dios que busca lo mejor para cada uno de nosotros. Y realmente estas canciones, estas alabanzas muchas veces nos traen consuelo y nos reconfortan el corazón. Y después, en el tiempo de la palabra de Dios, vamos a seguir con la clase de 1 Pedro, como venía compartiendo Víctor. Y qué bueno que podamos tener corazones abiertos y sensibles a que Dios nos instruya. Como nos comentaba Víctor en la última clase, que podamos ser como esos nenes que están realmente deseosos de poder recibir de la palabra de Dios y alimentarse de la palabra de Dios. Que hoy podamos salir alimentados y podamos salir desafiados por Dios. Así que sin más lo dejamos con la reunión. Vamos a tener una palabra de oración antes para encomendar todo y dejarlo en las manos de Dios. Señor, gracias por una vez más permitirnos estar como familia, como cuerpo y como iglesia, alabándote y adorándote, Señor. Sabes lo importante y lo necesario que es para nosotros eso. Te rogamos por esta mañana que vos realmente estés guiando esta reunión, Señor, que vos estés reconfortando y desafiando cada uno de nuestros corazones, de nuestra vida, Padre, que vos nos estés hablando por medio de las canciones, por medio de la alabanza, Señor, y que nos estés guiando e instruyendo por medio de tu palabra, que podamos realmente estar abiertos y ser sensibles a lo que vos nos querés enseñar y lo que nos querés desafiar a cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que bueno, ahora seguimos con el resto de la reunión. Nos vemos. Al que
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No entendiste. No necesitas de una vela. Una luz se enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos o cuando nos portamos bien. Ah, por eso no nos tenemos que callar. ¡Claro! Tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. Ni tampoco esconderla. Una luz nunca se puede esconder. Nunca. Piper, yo quiero hacer más brillar la luz de Jesús. Bien, Pablito. Enciende una luz en la oscuridad. ¡Qué hermosa es la luz de Jesús! Hola a todas las niñas, niños y al resto de la familia. Hoy me vine vestida de una forma diferente porque me quise identificar con un grupo de personas que viven en un lugar lejos de donde nosotros estamos. Acá en un mapa les señalé dónde queda el lugar para que conozcan. Se llama Irán. Y si tuviéramos que viajar de acá de Argentina para llegar hasta allá, tendríamos que hacerlo, por ejemplo, en un avión. Y estaríamos muchas horas de viaje hasta llegar.
En ese lugar las personas tienen costumbres, algunas son diferentes a las nuestras. Por ejemplo, las mujeres de las familias usan velos como el que tengo yo. Hay algunas que cubren más parte de su cuerpo para que no se vean cuando están por la calle o cuando están con otras personas. Algunas, por ejemplo, cubren bien sus manos y sus pies. Y hasta algunas solamente dejan al descubierto esta parte de los ojos. Y eso lo hacen para poder cuidarse, para poder protegerse. Otra costumbre distinta es a la hora de comer, a la hora de compartir una comida. Fíjense que ellos ponen la comida toda en el piso, se sientan alrededor y van comiendo. En Irán viven muchas personas, mucho más que en Argentina. Y también hay personas que han conocido, al igual que nosotros, de Dios, de su amor, de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz y hoy tienen una relación con Él. Así que ellos forman parte de nuestra familia, son nuestra familia, viven lejos, muy lejos de donde nosotros estamos, pero son nuestros hermanos. Compartimos un mismo Padre, compartimos una misma fe. Eso los une. Pero las personas en ese lugar son muy pocos los cristianos y tienen que cuidarse cuando comparten su fe con los demás. Hoy les traigo la historia de un niño que se llama Jami y él nos va a contar cómo vive su fe, él junto a su familia allí en Irán. Prestemos atención todos lo que hoy Jami tiene para contarnos. Hola, mi nombre es Jami. Vivo en Irán. Aquí es peligroso seguir a Jesús. Mis padres son cristianos, pero en secreto. Vamos a la iglesia en la casa del pastor Milad. Quiero mucho al pastor Milad. Cada semana él nos cuenta todo sobre Jesús, cómo murió por todos y su deseo de que seamos amigos de Dios. Un día íbamos camino a la iglesia cuando vimos que se llevaban al pastor Milad en un auto de la policía. Cuando llegamos a casa, mamá me explicó. El pastor Milad ha sido arrestado. ¿Por qué? Por enseñarnos acerca de Jesús y cuánto Jesús nos ama. Entonces, el pastor Milad fue a la cárcel por nosotros. ¿Por qué haría eso? Porque el pastor Milad sigue a Jesús. Jesús nos amó tanto que murió para salvarnos. Y el pastor Milad estaba tan lleno del amor de Jesús que eligió compartirlo con nosotros, aunque sabía que podía ir a prisión por eso. ¿Qué pasará con el pastor Milad? No lo sé, pero con Jesús siempre hay esperanza. Sé que estás preocupado por el pastor Milad, pero Jesús nos dice que podemos confiar en Él en lugar de preocuparnos. Oremos por el pastor Milad. Historias como esta son muy comunes en lugares donde seguir a Jesús es peligroso, pero Jesús promete que nunca dejará a su pueblo, sin importar dónde se encuentren. Y hoy tú puedes levantar tu voz en favor de los niños de la iglesia perseguida. Recuérdales que ellos son parte de un cuerpo, una iglesia, una familia. Qué triste, ¿no? Esto que Jami nos acaba de contar de lo que tienen que vivir los cristianos que están allí en Irán. En ese país, ser cristiano es considerado un peligro para el gobierno. Por eso no tienen la libertad de compartir con otros de su fe. Cuando lo hacen, lo tienen que hacer con personas que tengan confianza, que sepan que no los van a delatar. Y muchas veces la familia sufre el desprecio del resto de su familia o de los vecinos incluso. ¿Por qué? Porque los consideran un peligro. Para Jami también es difícil, porque a él sus compañeros del colegio lo maltratan, le hacen cosas horribles y le dicen cosas feas. Muchas veces los padres de familia pierden el trabajo y tienen que irse del país donde están, dejar sus casas, sus cosas y probar en otro lugar. No es fácil ser cristiano para ellos y esto que sucede en Irán también sucede en otros lugares del mundo. Nos vamos a tomar un tiempo y de acuerdo a lo que estuvimos escuchando
en este momento vamos a pensar en qué cosas, por qué motivos podemos estar orando para estar acompañando a niños como Jami por las cosas que sufren en la escuela o con sus amigos, con sus vecinos, y por lo que pasan los papás de Jami en el trabajo, con sus familias. Y vamos a orar también para que Dios cuide de ellos al momento de compartir a otros de su amor, porque también tienen que ser luz. Vamos a pensar junto con el resto de la familia por qué cosas podemos estar orando para poder acompañarlos a ellos en este tiempo. ¿Cómo andan? Tengan todos muy buenos días. Qué bueno que podamos compartir como iglesia un domingo más. Qué bueno poder contar con un tiempo de alabanzas, en donde exaltamos a nuestro Dios, en donde le cantamos. Y también qué bueno haber tenido ese tiempo misionero con Digby, en donde meditamos un poco también en esa tarea que tenemos como iglesia, nuestra misión. Y bueno, vamos a orar, así largamos con el estudio de hoy. Padre, gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre por tus cuidados. Gracias Señor porque nos permitís ahora abrir tu palabra. Te rogamos que nos estés hablando, Señor. Te rogamos que en verdad lo que compartamos sea para provecho de nuestras vidas y para gloria de tu nombre, Señor. Te ruego que me guíes, Señor, en este tiempo, que me des las palabras, para que en verdad podamos escucharte a vos y podamos salir bendecidos, Señor, de este tiempo. Te ruego, Señor, que nos hables y ponemos este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, y la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 2 de esta primera carta de Pedro y estuvimos viendo los primeros tres versículos. Ahí los voy a buscar para ponérselos. Estuvimos viendo 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Vamos a leerlos para repasar lo que vimos la semana pasada. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y la semana pasada estuvimos meditando acerca de estos 3 versículos y viendo cómo el Señor nos manda a quitarnos ese ropaje de esa vieja naturaleza y nos manda a abandonar todas esas actitudes que por ahí están en nuestro corazón, como la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia, las calumnias,
y vimos cómo nos manda a desear, ¿sí? Es un mandato, el de desear con ansias la leche pura de la palabra. Y espero que hayan estado también meditando en la semana con respecto a esto y que en verdad esto de desear la palabra sea algo permanente en nuestras vidas y sea algo que vaya creciendo cada día. Que mientras más conozcamos acerca de la Biblia, acerca de Dios, eso nos dé más hambre de querer conocer más acerca de Él. Y ahora en esta mañana vamos a ver los siguientes versículos. Vamos a ver del versículo 4 al 10, que posiblemente por la extensión que tienen y por la riqueza que tiene este pasaje, lo veamos en 2 domingos. Pero vamos a leer los versículos. Versículo 1 de Pedro 2, del 4 al 10. Dice el versículo 4, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Versículo 6. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Los últimos 2 versículos, el 9 y el 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y esta es una preciosa porción de la palabra de Dios. Y en esta porción lo que hace Pedro es por medio de una imagen, es retratar una serie de verdades espirituales. Él habla de la iglesia como de este templo que se está edificando, de la cual Cristo es mencionado y expuesto como una piedra angular, ¿sí? Como esa piedra que en las edificaciones antiguas se colocaba desde los cimientos, que iba apoyada en los cimientos, y que sobre esta piedra se colocaban el resto de las piedras. Sobre esa piedra principal, el resto del edificio se apoyaba y tomaba forma. Y Pedro dice que Cristo es esa piedra. Sobre él la iglesia es edificada y es construida. Y esta imagen tan rica, tan preciosa que vamos a ir viendo, nos deja con un montón de enseñanzas para estar meditando. Vamos a ver la respuesta a 4 preguntas. Vamos a plantear 4 interrogantes sobre este texto. Primero, ¿cómo valoran a Cristo los incrédulos? Aquellos que no lo conocen. ¿Cómo lo valoran? Según lo que vemos en el pasaje. ¿Cómo valoran a Cristo los creyentes? ¿Sí? ¿Qué es Cristo para los creyentes? La tercera pregunta, ¿cómo lo valora Dios
a su Hijo Jesucristo, que también está ahí en el pasaje. Y la cuarta pregunta, que posiblemente la terminemos de responder la semana que viene, es ¿en qué se convierten los cristianos al abrazar a Cristo? Y esta figura de este edificio, de este templo, con todo lo que eso significa, ¿en qué se convierten los cristianos al poner a Cristo como la principal piedra? Y me gustaría que en primer lugar veamos esto de cómo Dios valora a su Hijo. Y en el pasaje ahí de 1 de Pedro, vemos en el versículo 4, que dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Ya acá estamos viendo lo que significa Cristo para el Padre, ¿sí? Habla de una piedra escogida y preciosa para Dios, ante Dios. Y el versículo 6, cuando Pedro va a citar a un pasaje de Isaías 28, 1 Pedro 2, el versículo 6 dice: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Vemos acá cómo Dios es el que escoge esta piedra, Dios es el que coloca a Cristo como lo más precioso en la iglesia, como el fundamento de la iglesia, porque a sus ojos es una piedra escogida y preciosa. Y quería compartirles unos versículos que hablan de esto. Están ahí en el Evangelio de Mateo. El primero está en Mateo 3 y el otro en Mateo 17, y hablan de dos hechos que sucedieron, y en donde se escucha la voz de Dios hablando acerca de Jesús. El primero de esos hechos, relatado ahí en Mateo 3, es el bautismo de Jesús, y fíjense, cuando termina el relato de este bautismo, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Cuando Jesús sale del agua y es bautizado por Juan, desciende la paloma, que representa al Espíritu Santo, y hay una voz de los cielos que se escucha que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el Hijo en quien me deleito. Él es el que me genera placer, gozo, alegría. Y esto es lo que dice el Padre con respecto al Hijo. ¿Sí? Dios es el Padre con respecto a Dios el Hijo. Y la otra situación, el otro hecho que está ahí en Mateo 17, que es cuando Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, los aparta, y Él se transfigura delante de ellos, o sea, su rostro se vuelve resplandeciente, y Él de alguna forma les revela a ellos toda su gloria, todo su esplendor, porque dice que su rostro se volvió resplandeciente como el sol. Y al finalizar esta situación, dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí, nuevamente, ¿sí?, una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Vemos cómo en dos situaciones diferentes de los evangelios, una podríamos decir donde Cristo manifiesta toda su gloria y se revela con toda su gloria, la segunda, y la primera, una situación en la cual Él manifiesta su humildad, su obediencia al Padre. Al pasar por el bautismo, vemos que en estas dos situaciones hay una voz de aprobación por parte de
su Padre, de Dios el Padre, hablando de que el Hijo es aquel a quien Él más ama y aquel en quien el Padre encuentra complacencia, encuentra placer. Y esto nos ayuda a entender por qué en 1 Pedro habla de que para Él era escogida y preciosa esta piedra. Estos versículos, en Juan 3:35, por ejemplo, dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿Sí? Una vez más, vemos la evidencia ahí a través del apóstol Juan, hablando del amor del Padre al Hijo y cómo ha colocado el juicio y la salvación en sus manos. Y una cita de Isaías 42:1, que también es citada en Mateo, dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Y qué precioso es ver cómo para Dios el Padre, el ser o la persona a quien más Él ama es a su propio Hijo, a Jesucristo. Y qué precioso es la evidencia que tenemos en la Biblia en cuanto a aquellos estuvieron siempre en una perfecta comunión y en una perfecta relación de amor y de compañerismo, el Padre con el Hijo, Dios el Padre y Dios el Hijo, eternamente unidos y eternamente amándose. Como dice ahí en Juan 1, en el principio ya existía el Verbo, refiriéndose a Jesús. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y qué precioso es ver esta relación en la palabra, es ver este amor, y cuando uno se pone a pensar en lo que significó el Evangelio, en lo que significó la muerte de Cristo, y cuando vemos ahí en Romanos 8, cuando dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando vemos el sacrificio del Padre al entregar a su amado, al entregar a su precioso Hijo, no fue un trámite para Dios, sino que realmente fue una actitud de sacrificio y de amor hacia la humanidad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Debe hacer pensar en el amor de Dios también hacia nosotros. Y otro pasaje acá en Colosenses 1, 15 al 16, dice que Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acá y en Juan vemos a Jesús como aquel que acompañaba, vemos al Hijo acompañando al Padre en la obra de creación. ¿Sí? Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él, para el Hijo, para la gloria del Hijo y la gloria de Dios. Y ahí vemos cómo Dios valora a su Hijo y cómo Él coloca esa piedra fundamental y Él dice que Cristo es precioso, es esa piedra preciosa y escogida. Y eso nos debería llevar a nosotros también a amar a Cristo, a apreciar a Cristo, porque es lo que hace el Padre. Y cuando nosotros honramos al Hijo, dice la palabra, estamos honrando y estamos de
glorificando al Padre. Cuando amamos al Hijo, amamos al Padre. Cristo es esa piedra preciosa. Ahora, ¿cuál es la actitud de los incrédulos? Según el pasaje de 1 Pedro. Leímos ahí en los versículos 6 al 8. Dice así, dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa. Pero lo que quiero resaltar ahora es, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan, dice el versículo 8, al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Vemos que todo lo contrario a la valoración de Dios, aquellos que no creen en Cristo actualmente y aquellos que no creyeron en Él en su momento, ¿sí? Cuando Él vino a la tierra, son comparados con estos constructores que han desechado a la piedra principal, han desechado a aquel que se convirtió en la piedra angular, aquel que se convirtió en lo más importante. Y para ellos se convierte, como dice el versículo 8, en una piedra de tropiezo, en una roca que hace caer. Acá vemos cómo, de alguna manera, todos en su camino se van a encontrar con Cristo. Para algunos va a ser una roca preciosa sobre la cual van a edificar su vida, pero para otros va a ser una piedra de tropiezo. Aquellos que lo rechacen, aquellos que no lo reconozcan, aquellos que por ahí están escuchando ahora y no reconocen a Cristo como lo que es una piedra de tropiezo, es una piedra de juicio, es una piedra que hace caer, ¿sí? Y vemos cómo Jesús aplica este mismo pasaje de Isaías, ¿sí? que lo cita Pedro. Jesús se lo aplica a sí mismo en esta parábola que se llama la parábola de los labradores malvados, que está relatada ahí en Marcos 12, que no la voy a leer toda, pero habla de que un viñador, edificó una viña, cavó un lagar, dice que armó toda una viña de la mejor forma y que dejó encargado a unos labradores para que se la cuidaran y para que les dieran después el fruto de eso y que se fue. Y que este hombre a la distancia mandó a alguien, a un siervo suyo, a buscar el fruto de la viña y que los labradores malvados mataron a este enviado. Y así lo hicieron con otro y con otro de sus siervos, hasta que el labrador dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo. Quizás a él sí lo escuchen. Y envía a su hijo, a su único hijo, y lo que hacen los labradores malvados, dicen, cuando lo ven, dicen, ahí viene el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Y Jesús dice ahí en el texto, en los versículos que están ahí en la pantalla, dice, ¿qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Y ellos, cayendo cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. Pero dice que temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Y este mismo texto también de Isaías, que acá lo citaba Pedro, que acá lo cita Jesús, también es mencionado por el apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 4, después de haber hecho un milagro, de haber sanado a una persona, lo encarcelan para pedirle cuentas, digamos, y
Y al otro día dice que estaba ante los gobernantes, ante los ancianos, ante los maestros de la ley, ante el sumo sacerdote, y Pedro mismo les dice a ellos, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Nuevamente Pedro aplicando a Cristo este texto del Antiguo Testamento y acusando directamente, ¿sí?, a los líderes judíos. Ustedes, dice, son estos constructores que han desechado a esta piedra angular. Acusando a los líderes judíos de haber matado a Cristo, de haber despreciado a aquel a quien Dios el Padre había puesto como preeminencia, como el fundamento. Y los acusa a los judíos de querer construir una religión o una vida de adoración sin esa piedra angular, sin Jesucristo. Vemos cómo Pedro usa el contraste entre este veredicto de Dios, de que dice que Cristo es una piedra escogida y preciosa, y el veredicto de los hombres, ¿sí?, que lo desecharon, especialmente los líderes judíos. Y Pedro usa esto, en la carta de Pedro, para animar a los cristianos, a que estaban pasando por diversas pruebas a causa de su fe. Muchos de los creyentes, lectores de Primera de Pedro, habían sido, como decía al principio de la carta Pedro, dispersados, expatriados, desparramados por el Imperio Romano a causa del Evangelio, y estaban sufriendo en sus nuevos lugares donde vivían, estaban sufriendo por esto, estaban sufriendo por ser seguidores de Cristo, y Pedro los anima con esto, diciéndoles, más allá de que los hombres hayan rechazado a Cristo y ahora los estén persiguiendo a ustedes, Cristo ha sido puesto por Dios mismo como la piedra angular, como la piedra preciosa. Y Pedro toma gran parte de la carta para hablar de esto, para hablar de los sufrimientos de los creyentes, para animarlos, para alentarlos a continuar confiando en el Señor, porque esta nueva fe que tenían en Cristo se basaba en Dios mismo, se basaba en un veredicto de Dios, y no iban a ser defraudados, su fe no iba a ser defraudada. Y por último, ¿quién es Cristo para el creyente? Y este mismo pasaje dice, mire que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Así como estos lectores primarios de Pedro necesitaban escuchar estas palabras, hoy en día nosotros también necesitamos escuchar estas palabras y necesitamos apoyarnos, continuar creyendo y confiando en Jesucristo. ¿Quién es Cristo para vos? ¿Qué es la vida cristiana para vos? La vida cristiana no se trata solamente, como siempre decimos, de un conjunto de reglas, o no se trata de que antes yo asistía a una iglesia y ahora estoy asistiendo a otra, si bien todas esas cosas pueden formar parte, pero la vida cristiana se basa en que estoy construyendo mi vida, edificando mi vida sobre una persona, sobre la persona de Jesucristo. Los cristianos no seguimos reglas, seguimos a alguien. Por eso nos llamamos cristianos. Seguimos a Cristo. Y nuestra tarea es permanecer en Él. Nuestra tarea es escucharlo a Él en la palabra, escuchar sus enseñanzas, obedecerle, para que en verdad estemos edificando nuestras vidas sobre esta roca que es Cristo. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es
que Cristo sea ahora lo más preciado que tenemos, lo más precioso. Y muchas veces, cuando miramos nuestras vidas y cuando miramos por ahí lo poco dispuestos que estamos a sacrificarnos por el Señor, o lo poco dispuestos que estamos a pagar el precio por seguir a Cristo, porque sabemos que hay que pagar un precio, sabemos que el hacer pública nuestra fe lleva un precio, sabemos que el obedecer al Señor lleva un precio, y a veces no estamos dispuestos a pagar ese precio porque no estamos valorando correctamente a esta roca que es Cristo. No estamos siendo llenados con Cristo permanentemente. Para nosotros, Cristo muchas veces no es ese tesoro por quien vale la pena perderlo todo. Y por eso, a veces llevamos estas vidas que quedan como a mitad de camino, que no se entregan por completo, porque no valoramos a Cristo como la roca, no lo valoramos como Dios lo valora y como Dios lo colocó en la iglesia. Y recuerdo lo que Pablo decía ahí en Filipenses, cómo él había perdido todo por amor a Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, todo aquello dice en el versículo 7 en adelante. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Un cristiano se debería caracterizar por esto, por una creciente relación con la roca que es Cristo, por un cada vez mayor conocimiento del Señor y una cada vez mayor satisfacción en esta persona que es Cristo. Eso nos va a llevar, cuando veamos el tesoro que tenemos en el Señor, cuando veamos las seguridades que tenemos en Él, eso nos va a llevar a ser cristianos más valientes, más decididos y más entregados al Señor. Que así sean nuestras vidas, que así realmente sea, que Dios nos ayude a que así sea. Y en este domingo, quería que viéramos estas actitudes hacia la roca, hacia Cristo. Y la semana que viene, si Dios quiere, nos vamos a estar centrando más en los versículos 8 y 9, donde habla de qué somos ahora aquellos que nos hemos acercado a esta piedra viva. En qué nos hemos convertido. Y cuál es nuestra identidad ahora que pertenecemos al Señor. Así que los animo a seguir meditando en estos versículos, a seguir llenando sus mentes, sus corazones con lo precioso de la palabra, a seguir deleitándose con lo maravilloso de estos textos, para que eso nos llene y nos impulse a salir al mundo, a ganar a otros, nos impulse a estar dispuestos a pagar el precio. ¿Sí? Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por este precioso pasaje. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por desafiarnos con tu palabra. Gracias porque hemos conocido a Cristo. Gracias porque hemos conocido a esta piedra preciosa, desechada por muchos, desechada por los hombres, desechada por los líderes judíos, desechada por muchas religiones hoy en día, pero ante ti es
escogida y preciosa. Señor, que para nosotros también Cristo pueda ser esa piedra escogida y preciosa. Ayúdanos, Señor, a valorar a Cristo cada vez más. Ayúdanos a disfrutar a Cristo cada vez más, a llenarnos de Él cada día. Y así poder salir a este mundo, Señor, y así poder estar dispuestos a obedecerte, a servirte y a pagar el precio. Que en verdad podamos gastar por completo, Señor, nuestras vidas por Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esto. Ayúdanos a no enredarnos con tantas preocupaciones de este mundo. Ayúdanos a no distraernos con tantos atractivos que hay en este mundo, y a que en verdad podamos poner por completo nuestra mirada en Jesús y seguirle, y ser verdaderamente discípulos de Él, Señor. Que la iglesia de 5 esquinas, en verdad, esté llena de discípulos tuyos, Señor. Discípulos decididos y entregados, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu Espíritu Santo esté aplicando, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su tiempo y en verdad espero que nos podamos ver pronto personalmente, ¿sí? Y si no, nos estaremos viendo por este medio la semana que viene. Dios los bendiga mucho. Nos vemos. Chao, chao.